nuestro orador de hoy, Rogelio Frigerio. Frigerio es economista, fue ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas del gobierno de Mauricio Macri, diputado nacional del PRO entre el 2011 y el 2013, presidente del Banco Ciudad entre el 2013 y el 2015, fue presidente de la consultora Economía y Regiones, es socio director de la consultora Sinfonía y es, como ustedes saben, uno de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio. Rogelio, te escuchamos. Bueno, Clara, gracias por la presentación y gracias a las autoridades por invitarme y permitir esta reunión virtual con muchos amigos. Recién hacía un paneo de los participantes y la verdad que tengo muchos amigos y respeto por todos los que hoy tengo de interlocutores. He estado en otras reuniones presenciales en esos casos, creo que siempre con la coordinación de Clara, así que esto no es nuevo para mí. Entiendo que la idea es una charla con un disparador que después se transforma en la oportunidad de una conversación y de preguntas donde empiezo a hablar de lo que ustedes realmente quieren que conversemos, sino de lo que yo supongo que es interesante. Desde el punto de vista político, claramente esto que estamos viviendo en toda la humanidad, este hecho novedoso que es la pandemia, el coronavirus, tiñe toda la política argentina, o debería teñirla, ¿no? Yo creo que no todos los dirigentes políticos son conscientes de la gravedad de esta situación, y creo que eso es un error muy grave, ¿no? La Argentina hace 20 años, poco menos, vivió una crisis que parecía en aquel momento terminal, y la sociedad entendió que los políticos, que los dirigentes políticos no estuvieron a la altura de las circunstancias, y esa crisis derivó en un repudio de la sociedad a la clase política expresada en el que se vayan todos. No estamos tan lejos de eso. Yo, a pesar de que muchos dirigentes políticos no lo entiendan o no lo crean, yo creo que estamos muy cerca de esa situación, porque la crisis económica, hoy todavía solapada por el velo de la cuarentena, va a ser igual o peor que la del 2001. Va a ser peor porque la salida va a ser más difícil. En aquel momento el mundo nos ayudó a salir, las hojas $600 fue vital para que rápidamente la Argentina pudiera empezar a crecer a tasas chinas como el resto de la región. Y esa circunstancia hoy no existe, hoy todo el mundo está complicado, la soja vale la mitad, Brasil está en problemas, el mundo en general está en una situación muy difícil y no podemos esperar nada de ellos. La salida va a depender de nosotros, y por esa razón va a ser mucho más difícil que lo que ocurrió 20 años atrás. Probablemente desde el punto de vista social estemos mejor parados. La crisis del 2001 tuvo como una respuesta la generación de una malla de contención, de protección social, que en aquel momento no existía y que hoy existe, pero la caída de 2 dígitos del nivel de actividad en este año, y un año difícil que se espera para el 2021, van a generar un incremento del desempleo y de la pobreza muy grave. E insisto, la dirigencia política tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y cuando me refiero a esto, básicamente lo que planteo es la prudencia, la moderación, la responsabilidad que tenemos que tener todos los que tenemos voz, todos los que tenemos la oportunidad de que nos inviten a un programa de televisión o de opinar en cualquier medio. Creo que lo que peor podemos hacer es llevar más zozobra, más incertidumbre, más miedo a una sociedad que ya está colmada de todos estos males. Entonces, como decía al principio, creo que esta pandemia, inédita en la historia,
porque nunca como antes, de un día para el otro, tuvimos un shock negativo de oferta y demanda que paralizó la producción y redujo dramáticamente el consumo. Hay que tomarla en cuenta para todo, para definir las estrategias y para definir también el comportamiento en la coyuntura. Y eso, por supuesto, que implica una enorme responsabilidad, primero para el oficialismo, que tiene la responsabilidad de conducir al país, pero también para la oposición, que tiene que plantearse qué tipo de oposición quiere ser. En ese sentido, para mí la respuesta no es tan difícil, porque yo creo que nosotros tenemos que ser la oposición que pretendíamos que existiera cuando fuimos gobierno, y que en algunos casos encontrábamos, y en otros claramente no. Yo no creo que la sociedad en general esté esperando de nosotros una oposición que esté esperando el error del que conduce los destinos del país para abalanzarnos encima a caranchear lo que podamos y llevar agua para nuestro molino. Creo que la sociedad está esperando otra cosa y creo que la sociedad premia de alguna manera la cooperación, la posibilidad de dedicar energía y tiempo a ver en qué nos ponemos de acuerdo los políticos y no en qué nos diferenciamos. Y este es un camino muy difícil porque la sociedad, sobre todo los extremos, son los que más se escuchan, ¿no? Son los que más voz fuerte tienen, son los que además, los sectores en los cuales los políticos se sienten más cómodos, ¿no? En ambos extremos el político no tiene que dar explicaciones, el político recibe apoyo, sobre todo cuanto más beligerante es, cuanto más agresivo es, más apoyo recibe. Como decía, nadie le pide explicaciones y vive en una comodidad de la cual hay que escapar siempre en la política, porque la política es sinónimo de incomodidad. Y creo que gran parte de los errores del gobierno de Juntos por el Cambio tuvieron que ver con buscar esa comodidad que en la política hace mucho daño, ¿no? Un gobierno que buscó la homogeneidad, que de alguna manera condenó el espíritu crítico, que se encerró, que creyó que era o que estaba integrado por los mejores y que no podía encontrar nada afuera de un espacio cerrado. De esa comodidad hay que salir, ¿no? Porque los problemas de la Argentina, que se repiten invariablemente desde hace décadas y que son los mismos problemas, tenemos esa característica como sociedad, no cambiamos de problemas, los repetimos y los agudizamos, requieren para poder solucionarlos de acuerdos políticos que son muy difíciles de conseguir, pero que son imprescindibles. No hay posibilidad de solucionar los problemas de la Argentina sin entender que esos problemas no son del que circunstancialmente gobierna, sino que son de todos los argentinos y en definitiva del Estado nacional. Esa idea de un problema compartido, la clase dirigente argentina no lo ha podido comprender. Y creo que es el principio de todos los males y de esta incapacidad de superación de las dificultades que venimos atravesando desde hace más de medio siglo. Y creo que hay que trabajar para corregir esta situación, hay que trabajar para tender puentes, hay que trabajar para, de alguna manera, lograr que en las dos coaliciones que hoy se enfrentan políticamente, triunfen los moderados, triunfen los que quieren o entienden que el país tiene que caminar por un camino del centro, porque ese triunfo de esos moderados y de esos que entienden que hay que caminar por el centro es lo que permite tender puentes y llegar a acuerdos básicos mínimos que necesita la Argentina para superar, insisto, esos problemas recurrentes, la inflación, la imposibilidad de crecer de manera sostenida en el tiempo, un sistema previsional que claramente genera una inestabilidad a futuro enorme, la debilidad de nuestras instituciones, la imposibilidad que tenemos de sostener políticas públicas en el tiempo. Bueno, el Estado que siempre termina gastando más de lo que recauda y que significa una asfixia para el sector privado y el emprendedor. Bueno, esos problemas son de una complejidad tal que no los puede resolver un solo gobierno, los tiene que resolver un acuerdo político que claramente
es difícil de conseguir. Nosotros, creo yo, en nuestro gobierno, teníamos un norte claro, entendíamos hacia dónde tenía que ir la Argentina. Una integración inteligente con el mundo, la modernización del aparato productivo, la modernización de los vínculos laborales, empezar a resolver problemas estructurales como el del sistema previsional. Nosotros entendíamos hacia dónde tenía que ir la Argentina, pero no hicimos bien primero un diagnóstico de la crudeza de la situación, y entonces generamos expectativas sobredimensionadas que al no poder de alguna manera estar a la altura de esas expectativas generaron una gran frustración. Y segundo, no entendimos que esos problemas requerían un músculo político con que el gobierno anterior no contaba, porque claramente era el más débil del último siglo. Nosotros arrancamos con 1/3 de los diputados, 1/5 de los senadores, 1/5 de los gobernadores, 1/5 más o menos de los intendentes, es decir, no teníamos poder en el Congreso, ni tampoco poder territorial. Ese diagnóstico crudo, si se hubiera hecho bien, si los que sosteníamos eso hubiéramos tenido la capacidad de convencer a los que tenían más poder de decisión, hubiera devenido en la decisión de compartir el poder, de abrirnos, de ser generosos con lo que teníamos, de aumentar, de ampliar la base de sustentación política y de encarar entonces sí los problemas de la Argentina de otra manera. No se quiso hacer o no se pudo hacer. Y lamentablemente se generó nuevamente una sensación de frustración en la sociedad, de la cual tenemos que salir. No nos queda otra que recomponer esta oposición, que tiene que sostenerse unida. Esta es una condición muy importante, que requiere también de empatía, de tolerancia por el pensamiento crítico, de tolerancia por los matices, cosas que a veces se ven y otras veces no se ven, pero cuanto más flexible sea la oposición, más posibilidades tenemos de sostenerla unida, y tenemos que recuperar la confianza de la sociedad en que podemos, desde una alternativa política, ahora sí, con experiencia que no teníamos en aquel entonces. Yo siempre doy el ejemplo de mi caso. Yo asumí con 45 años el Ministerio de Interior y Obras Públicas, y era el que probablemente tenía más experiencia en la gestión de gobierno, porque había participado 20 años atrás en otra administración. En general éramos un equipo sin experiencia, y que tuvimos que hacer un esfuerzo enorme por ganar una elección difícil. De hecho, hasta nos costó a muchos que estábamos convencidos de que había que juntarse, lograr esa unión. Cambiemos no fue fácil de gestar. En general, la cúpula del PRO y la cúpula del radicalismo no estaba de acuerdo con ese vínculo. Tuvimos que trabajar mucho los que sí estábamos convencidos de que ese era el camino para lograr esa fusión, que alcanzó apenas para ganar por poco más de 1 punto la elección, que derivó de nuevo en el gobierno más débil del último siglo, pero que lamentablemente, en función de eso, de esa debilidad, no alcanzó para transformar el país en línea con los objetivos ambiciosos que nos habíamos propuesto. Sí, Rogelio. Perdón, ¿sí? ¿Ahí se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Se ve que no tengo buen internet. ¿Ahí se escucha, Clara? Sí, se escucha un poquito más cerca a la computadora, por favor. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha, sí. Bueno, voy a sacar el video a ver si se escucha mejor. Como decía, hoy tenemos la necesidad de recomponer y de reorganizar la coalición opositora, de volver a recuperar la confianza que claramente en una medida importante se perdió, y creo que eso se va a lograr a partir de una autocrítica muy cruda de las cosas que hicimos mal, y por supuesto también de contestar una pregunta que no todos pueden contestarla porque no todos se la plantean, que es ¿para qué querríamos volver a ser gobierno? ¿Cuáles son los drivers, los incentivos que tenemos
para volver a buscar la confianza de la ciudadanía en que podemos hacer un gobierno mejor? Bueno, esa pregunta requiere de una respuesta clara, y creo que la autocrítica, una posición de mucha humildad frente a los problemas que nosotros, muchos de los cuales nosotros no pudimos resolver, y claridad meridiana respecto a los objetivos, a para qué querríamos volver a hacer gobierno, son las claves, entiendo yo, para lograr recuperar la confianza y poder tener en algunos años la chance de tener un gobierno que ahora sí se ocupe de resolver los problemas de la gente, ¿no? Estos problemas que se vienen reiterando desde hace tantas décadas y que nadie, de manera individual, ha podido resolver. Rogelio, muchísimas gracias. ¿Hay posibilidades de que vuelvas a conectar el video? La voz se escucha bien ahora. Sí, lo conecto yo porque ahora pensé que se escuchaba mejor. Ahora está muy bien. Me han llegado primeras preguntas, de alguna manera tienen que ver una con la otra y con lo que has marcado con respecto al rol de la oposición. La pregunta es, usted ha señalado que lo bueno es la moderación, la posibilidad de hacer grandes acuerdos, pero la pregunta es, ¿se puede hacer cuando uno observa del otro lado expresiones muy agresivas en los últimos días, avances sobre la justicia, y si no existe el peligro de conectar la tolerancia de la oposición como un signo de debilidad? Bueno, ¿se escucha, Clara? Sí, se escucha perfecto. ¿Se escucha? Sí, se escucha. A ver, desconectá el video. Yo creo que la pregunta es muy válida, porque claramente puede haber una... Bueno, Rogelio, desconectá el video y te escuchamos. ¿Ahí se escucha mejor? Ahora perfecto, sí. ¿Rogelio? ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora sí, sí. Sí, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, perdón, pero no sé qué pasa con el internet. Yo creo que la pregunta es muy válida porque es así, porque se puede llegar a confundir la necesaria responsabilidad que hay que tener en un contexto tan complejo como este para no repetir errores del pasado, como los que entiendo yo tuvo la clase dirigente argentina en el 2001, y que eso claramente se puede confundir con debilidad, lo reconozco. Pero bueno, uno tiene una convicción sobre la forma en la cual hay que comportarse en una circunstancia difícil como esta, y esa convicción no puede alterarse por lo que haga el otro. Si el otro no entiende esta situación, si el otro no entiende que la sociedad está en un nivel de angustia y de incertidumbre y miedo tal que no admite y que no puede ver a los políticos pelearse mientras nadie les da una hoja de ruta de cómo se va a salir de esta situación, si el oficialismo no lo entiende, si en el oficialismo triunfan las versiones más extremas, lo peor que podemos hacer desde la oposición es actuar como un espejo y dejar que en la oposición triunfen las posiciones más extremas, porque la Argentina no se va a resolver si la oposición le devuelve las piedras que nos tira el oficialismo. La Argentina se va a resolver si mantenemos esta convicción de que hace falta acuerdos para resolver los problemas de la Argentina. Nosotros podemos volver a ganar la elección si mantenemos el 41% que nos votó, que en gran medida yo entiendo
votó en contra de la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner volviera al poder. Pero de nuevo vamos a cometer el mismo error, porque no vamos a poder transformar la realidad. Yo no quiero ganar una elección, yo quiero transformar el país, yo quiero resolver los problemas que invariablemente venimos arrastrando desde hace décadas. En consecuencia, creer de manera infantil, como creen algunos, que todos los buenos están de este lado y todos los malos están del otro lado, lo que genera es la imposibilidad fáctica de que la Argentina algún día pueda salir de esta situación, porque en definitiva los buenos representarían solo el 41% con esa lectura, y nunca la mayoría que hace falta para encarar los problemas estructurales de la Argentina y resolverlos. Yo creo que eso es falso, yo creo que eso es una visión infantil de la realidad. Creo que hay que tender puentes, creo que hay que sumar todo lo que se pueda, que comparta valores básicos y con los que podamos tener disidencias, pero que básicamente lo que entendamos es que llegó el momento en la Argentina de socializar el costo entre toda la dirigencia política de resolver los problemas estructurales del país. De entender que esos problemas no son, como dije antes, patrimonio del que le toca gobernar circunstancialmente cada 4 años, sino que son problemas ya a esta altura de todos los argentinos y todos los dirigentes políticos de la Argentina tienen la responsabilidad de resolverlos. Además, contestando la pregunta puntualmente, yo creo que tiene mucho más fuerza una posición que no tira piedras, una oposición que no tira piedras permanentemente, que se muestra solícita a colaborar cuando corresponde o cuando cada muy poco, lamentablemente, el gobierno convoca, porque si esa es la oposición, cuando hay que pararse de manos, cuando hay que poner límites, como por ejemplo con Vicentín, la postura es mucho más fuerte. Si uno tira piedras todo el tiempo, la fuerza de la oposición se va diluyendo. Si uno elige las batallas y se planta cuando hay que plantarse definitivamente, cuando uno ve que realmente se pone en peligro valores fundamentales que de alguna manera la sociedad puso en custodia de la oposición, bueno, ahí sí hay que poner límites, ahí sí hay que pararse de manos, pero si uno lo hace permanentemente, si uno todo el tiempo se planta en una oposición parecida a la que tuvimos nosotros cuando fuimos gobierno, no tenemos posibilidad en la Argentina del futuro de resolver esos problemas estructurales que ya llevan demasiado tiempo. Por lo menos es esta visión humilde de alguien que está en el llano, que no detenta cargos partidarios ni en la función pública y que se puede dar el lujo de decir estas cosas también. Rogelio, el problema de Cambiemos, estas son, de alguna manera estoy sintetizando varias preguntas, ¿fue de gestión o fue un problema de incapacidad política de poder sumar, como usted lo está señalando ahora, otros sectores del peronismo que pudieron en su momento colaborar con el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, claro, yo creo que es una combinación de factores. Yo creo que lo básico, lo más importante, es que no hubo volumen político para encarar los problemas. Esa discusión que había permanentemente entre el shock y el gradualismo no podía resolverse de otra manera que no fuera con el gradualismo, porque para adoptar lo que yo entendía que era mejor, que era una política donde desde el principio enfrentábamos los problemas estos de toda la vida de la Argentina, necesitábamos un volumen político que no teníamos, siendo el gobierno más débil de la historia o del último siglo. En consecuencia, esa opción no podía resolverse de otra manera si no se tomaba la decisión política de abrir el gobierno y de, con generosidad, que lamentablemente yo creo no tuvimos, convocar a otros con pensamientos similares. Ahí primó esto que hablábamos antes de la comodidad, ¿no? De estar siempre rodeados de quienes piensan igual que nosotros, de quienes vienen de los mismos lugares, la tolerancia por los matices, por la diversidad, por ponerse en el lugar del otro, no fue una característica de nuestra gestión,
Por supuesto, eso hay que agregarle problemas de gestión, ¿no? Yo creo que claramente nosotros hicimos un esfuerzo descomunal para ganar la elección del 2015, descomunal para lograr forzar de alguna manera que la génesis de Cambiemos, pero no tuvimos demasiado tiempo para armar un gobierno que, como dije antes, entre otras cosas tenía características de una gran inexperiencia, muchos ministerios con poco volumen político, una política económica también atomizada entre varios funcionarios. Creo que hubo también problemas de gestión, pero me parece que lo esencial es o fue la incapacidad de generar un músculo político tal que nos hubiera permitido encarar desde el momento cero los problemas de otra manera, ¿no? Creo que el esfuerzo de la construcción política que se hizo en el gobierno alcanzó solamente, y la historia va a poner eso en su lugar, entiendo yo, para ser el primer gobierno no peronista en un siglo casi que terminaba su mandato. Rogelio, ¿se sintió decepcionado, desilusionado con el rol de los empresarios durante el gobierno de Macri? Y yo le agrego, ¿se sintió decepcionado también con el rol de los gobernadores? No, yo no me genero muchas expectativas. Creo que un error nuestro también, creo que lo dije, fue haber generado expectativas demasiado inalcanzables muchas veces y precisamente el no poder haber estado a la altura de esa expectativa terminó generando una enorme frustración. La pobreza cero, terminar con la grieta, terminar con el narcotráfico, terminar con la inflación. Bueno, claramente era mucho más difícil de lo que se suponía y haberlo expresado de esa manera, haber generado esa expectativa, me parece que sobre bases que no eran reales, terminó dañándonos, ¿no? Y yo en general trato de no generarme muchas expectativas. La dirigencia en la Argentina tiene una crisis de representatividad en todos los órdenes, no solo en la política. Cuando uno quiere hablar con los empresarios, tiene que hacer 20 o 30 reuniones para entender qué es lo que los empresarios quieren o pretenden. Cuando uno quiere hablar con el sector de los representantes de los trabajadores, tiene que hablar con 20 dirigentes para entender qué es lo que se puede acordar con ellos. Lo mismo en otros órdenes de la dirigencia política y no política en la Argentina. Hay una enorme crisis de representatividad que claramente no exime a los empresarios. Lo mismo ocurre con los gobernadores. Hay prácticamente más partidos provinciales que nacionales. Las provincias en general priorizan lo local antes que lo nacional, por más que después se embanderen en algún partido político o coalición política a la hora de la elección cada 4 años, porque ni siquiera en la elección de medio término lo hacen, en general juegan por las suyas. En consecuencia, yo no tenía otra expectativa. Yo creo que uno tiene que hacer las cosas que por convicción cree que hay que hacer, ¿no? Nosotros fuimos uno de los gobiernos más federales de la historia argentina, en términos de hacer lo que había que hacer, ¿no? Devolverle los recursos a las provincias que el gobierno anterior le había sacado cuando se estatizó el sistema de previsión social, o se pasó del sistema de capitalización al sistema de reparto. La nación le había sacado recursos de manera injusta a las provincias y el presidente Macri se los devolvió, y eso estaba bien. Hicimos obra pública donde había que hacerla y no como una prenda de cambio de la política, y eso también estaba bien, y yo hago política para eso y no para otra cosa. Entonces, en consecuencia, creo que en la política los políticos están dispuestos a compartir los costos si comparten el poder. Nosotros, ingenuamente, creo, le pedíamos a la política que compartiera los costos, pero no estábamos dispuestos a ser generosos con compartir el poder, ni siquiera muchas veces con nuestros socios. Esta pregunta es al economista. ¿Usted cree que este gobierno tiene un plan económico post-pandemia? ¿Tiene una visión económica del país hacia el futuro? No, claramente no creo que la tenga.
yo creo que el único plan económico que hay real, contrastable, es el presupuesto y el programa monetario. Ese es el plan económico para mí. No tenemos ninguna de las dos cosas, así que no hay plan económico. Si uno también hace un programa monetario y un presupuesto y no lo cumple, no tiene finalmente plan económico. En consecuencia, creo que pocos gobiernos han tenido planes económicos. Nosotros teníamos una visión de país, insisto, una visión que requería de otro músculo político para alcanzarla, o para alcanzar ese norte, ese objetivo, pero nosotros sí teníamos una visión de país, un norte de país. Creo que este gobierno ni siquiera tiene eso, quizá tiene un nivel de improvisación más grande que el nuestro. Creo que ha copiado, lamentablemente, varios de nuestros errores, ¿no? Lamentablemente no solo no ha aprendido, aparentemente, veremos que sí, de los errores de los 12 años del kirchnerismo, sino que tampoco ha aprendido de los errores más recientes de Juntos por el Cambio. Rogelio, ¿usted cree que yendo a la Argentina post pandemia, en el gobierno, porque usted ha hablado de la necesidad de tolerancia, de políticas en común para cambiar la Argentina estructuralmente, pero usted cree que el gobierno de Alberto Fernández se va a inclinar justamente por esta idea de tolerancia o va a ir hacia la radicalización como, no sé, en el tema económico podría ser Vicentín o copar la justicia? ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, yo creo que, solamente puedo hacer una proyección futura en base a la muestra que tengo hasta ahora de estos 6 meses. Y mi proyección futura en base a esta muestra de los primeros 6 meses es muy mala. Creo que el discurso de la unidad nacional y de la moderación del principio del presidente Alberto Fernández se fue diluyendo. Creo que lamentablemente en la coalición oficialista están primando los sectores más extremos, pero de nuevo, creo que lo peor que puede hacer la oposición es hacer un espejo de esto y contestar con lo mismo, porque los problemas de la Argentina siguen estando, y siguen estando desde hace demasiado tiempo, ahí. Yo creo al alcance de nuestras manos para poder resolverlos, pero para eso hace falta acuerdos políticos que si nos dedicamos a devolver las piedras que nos tiran, no los vamos a alcanzar nunca. Hacia la coalición de Juntos por el Cambio. Perdón, Clara, y lo de Vicentín es un buen ejemplo, porque yo no tengo pruebas de esto, pero yo siento en alguna medida que hay dirigentes de la oposición que se sienten defraudados de que no haya avanzado la expropiación, ¿no? Porque de alguna manera eso les daba un discurso durante varios años, ¿no? Respecto a lo que a lo malo que se estaba generando en la Argentina. Yo, por mi parte, trabajé desde el llano, desde mi humilde lugar, para evitar a toda costa la expropiación. Para mí eso era un antecedente pésimo para la Argentina, pésimo para el sector más competitivo de nuestro país, pero pésimo para la Argentina en general, pésimo para nuestras instituciones. E intenté que de todas las maneras posibles pudiéramos generar puentes precisamente con otros diputados que no están en Juntos por el Cambio, para, si esto prosperaba, tener la posibilidad en el Congreso de pararlo. ¿Cómo? Trabajando en diagonales, en alternativas que justificaran para esos diputados que estaban militando en el oficialismo la posibilidad de no dar quórum o votar en contra. Bueno, para mí eso es hacer política. Digo, yo creo con convicción que para la Argentina la expropiación de Vicentín era un antecedente muy malo y que podía dar lugar a una aceleración del deterioro institucional y económico. Y yo me dediqué a tratar, junto con otros por supuesto, de evitar esa situación. Yo creo que una parte del oficialismo
de alguna manera, necesitaba de esas señales para poder, desde el extremo, contestar este avance del extremo oficialista, y yo creo que eso no le hace bien a la Argentina, porque eso nos convierte, de alguna manera, en la oposición que nosotros criticábamos cuando éramos gobierno. Rogelio, la coalición a la que usted pertenece tiene dos sectores, ¿no? Uno que encabeza Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Pichetto, quizás el propio Marcos Peña, y otra que encabeza Rodríguez Larreta, usted, Lustó, Vidal, Monzó. La pregunta es, ¿qué los diferencia y qué los une? Bueno, yo la verdad que no tengo certezas de que esa división se conforme de esa manera, y si es que hay divisiones. Yo creo que hay, por supuesto, como en cualquier coalición amplia, y la nuestra tiene que ampliarse mucho más, diversidad de pensamiento. Y eso está bien que así sea. Creo que el error nuestro fue muchas veces abortar ese pensamiento crítico, ¿no? Tender a la comodidad, a la homogeneización. Así que yo festejo que haya diferencias, que haya pensamientos distintos, pero también exijo que haya tolerancia por los matices, que haya tolerancia por la diversidad, que haya tolerancia por el que piensa de otra manera, por el que quiere otra estrategia. A veces eso cuesta también en Juntos por el Cambio, pero bueno, hay que dar esa pelea. Yo hago mi autocrítica también. Yo era un convencido de todas estas cosas que estoy diciendo, no son de ahora. Yo creo que si algo no se me puede criticar es la consistencia en el discurso y en el pensamiento. Y fracasé, digamos, yo no tuve la capacidad de lograr que aquellos que tenían o que detentaban más poder que yo siguieran el camino que yo proponía. Y yo esa autocrítica la hago, digamos. Por eso estoy trabajando desde afuera, insisto, sin ningún cargo partidario ni en la función pública, para no volver a cometer ese error. Yo creo que la coalición opositora tiene que sostenerse unida, con todos los que nombraste, Clara, y muchos más, y que hay que tolerar las diferencias, y que por supuesto va a haber una configuración de los liderazgos en la coalición opositora, que por supuesto, a mi juicio por lo menos, tienen que ser mucho más horizontales y colegiados. Hoy, a diferencia de lo que ocurría en el 2015, hay una docena por lo menos de dirigentes en Juntos por el Cambio con mucha experiencia de gobierno, que antes no la tenían, y con también conocimiento popular, que antes no la teníamos. El único conocido era Macri. Y algunas figuras que nosotros íbamos a buscar en la construcción política en distintas provincias, porque no teníamos a ninguno conocido en nuestras propias filas. Eso cambió. Hoy hay, como dije, por lo menos una docena de dirigentes con conocimiento público elevado, con bastante buena imagen y con experiencia en la gestión, cosa que no ocurría en el 2015, y de eso nos tenemos que agarrar, y eso tiene que ser la piedra basal de la reconstrucción para poder ser una opción de poder en el 2023. Le hago casi la última pregunta. Acá me preguntan si endeudarse en dólares para atender gastos corrientes fue un error de la política económica de Cambiemos. Yo quiero salir de esa discusión, porque si no evitamos discutir lo más importante, lo que la dirigencia política viene evitando discutir desde hace décadas, que es contestar esta pregunta. ¿Qué partida presupuestaria o qué partidas presupuestarias no son indispensables? La dirigencia política no puede plantearse esta discusión. Yo lo intenté en el debate del presupuesto 2019, que fue el presupuesto más discutido de la historia de la Argentina, por lo menos de la que yo conozco, de los últimos 25 años. No tengo duda de que fue el presupuesto que más se debatió y más se discutió. Estuvimos 8 meses, yo tenía la responsabilidad de llevar adelante ese debate, negociando un presupuesto con equilibrio primario. Y no pudimos, a pesar de finalmente, con mucho esfuerzo, entre otras cosas, traspasándole responsabilidades a las provincias, que creo que era lo correcto porque las provincias tenían más recursos, no pudimos discutir
qué partidas presupuestarias no eran indispensables, para después tener sostenibilidad y sustentabilidad en financiar aquellas que sí se consideren indispensables. Esa discusión, la dirigencia política se la debe a la sociedad, y es la madre de todos los problemas en la Argentina. Si nosotros podemos discutir en la política qué partidas presupuestarias no son indispensables, vamos a poder encarar la lucha contra la inflación de otra manera, vamos a poder encarar esta discusión de la deuda de otra manera. El Estado se financia de tres maneras: con deuda, con recursos tributarios o con emisión monetaria. Cuando la Argentina tiene acceso al crédito, siempre aumenta la deuda. Cuando la Argentina no tiene acceso al crédito, aumentamos los impuestos o recurrimos a la emisión monetaria. Ese no es el debate importante. El debate importante es por qué necesitamos siempre sostener un Estado que gasta más de lo que recauda. Ese es el problema. Y de recaude lo que recauda, porque tenemos la presión impositiva, una de las presiones impositivas más altas del mundo. Así que no es un problema de impuestos esto, es un problema de que, independientemente de lo que ingresa, siempre tenemos un Estado que gasta más, porque no tenemos el coraje ni la posibilidad de acordar, discutir qué partidas presupuestarias no son indispensables. Cuando lo podamos hacer, vamos a poder empezar a desarmar el nudo que lleva, entre otras cosas, a tener crisis de deuda recurrentes cada 10 años, por lo menos, o menos ahora. Frigerio, le hago la última pregunta, y es, ¿qué rol debería tener Mauricio Macri en el futuro de la coalición? Bueno, es una respuesta que tiene que dar él, ¿no? Yo no sé qué expectativas tiene él personales, qué es lo que quiere, si volver a ser candidato, si transformarse en un armador de una coalición opositora. Lo que sí es que claramente es necesario, ¿no? Tiene experiencia, tiene contactos internacionales que no tiene ningún otro. Yo creo que tendría que participar. Y bueno, va a ser él, y por supuesto la sociedad después, la que determine dónde y de qué manera, pero yo creo que tiene que participar, que tiene que aportar su experiencia, sus contactos, porque la Argentina necesita y no puede prescindir de nadie. Rogelio Frigerio, muchísimas gracias. Un placer tenerlo en esta conferencia. Hablar nuevamente con ustedes. Bueno, aplausos virtuales. Bueno, dentro de un ratito vamos a entrar a la asamblea ordinaria, pero antes quiero hacer unas menciones, dadas a los que han entrado hoy a compartir este Zoom y esta conferencia. Realmente gracias, Rogelio, por la claridad con que te expresa. Realmente lo sentimos todos.